Hola amigos, buenas noches. Durante mucho tiempo les he platicado relatos interesantes del pueblo de San Juan Zeta, en Zumpango, Estado de México, un lugar habitado por brujas. Hace muchos años aquí existió un equipo de fútbol con el logotipo de las brujas. Al día de hoy hay una línea de transporte público con el logotipo de brujas. El pueblo es muy conocido en el Estado de México como el pueblo nato de las brujas. Límites con Huehuetoca, con Tecámac y muy cerca de otros municipios con mucha presencia paranormal, con seres híbridos y bestias. Esta noche les voy a contar un aterrador evento de unos nahuales que salían de San Juan Zeta en Zumpango y atacaban Tecámac, devoraban animales, causaban estragos, se trataban de robar niños. Esto data del año de 1969, del siglo pasado, y sacudió fuertemente la región. ¿Por qué? Porque resulta que una persona vio adentro de una hacienda que tenían encadenado a un nahual. Pero bueno, para esto les pido de favor que apaguen la luz y que echen a volar su imaginación, escuchando este evento de hechos reales contado en vivo por su amigo Chemo San Juan, que lleva por título Encontraron a un nahual encadenado en una hacienda. Relato de las bestias de San Juan Citlaltepec de Zumpango, Estado de México. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Les cuento que cuando nací, a mí me trató de robar un nahual. Esa vez era muy chico, pues tenía escasos 2 años de edad y no estaba bautizado. Tengo entendido que vivíamos en un pueblito llamado Los Reyes Acosac, muy cerca de Zumpango. Pero bueno, para colmo vivíamos en la parte de atrás del pueblo, a donde no teníamos luz. Le estoy hablando del año de 1969. Cuenta mi historia que en esos años los nahuales eran muy sonados y decían que estos venían de un lugar llamado San Juan Citlaltepec o San Juan Zeta en Zumpango, Estado de México, y que estos tenían prohibido atacar o dañar a la gente de su mismo municipio, ya que supuestamente la mayoría eran sus familiares. Le cuento que anteriormente Tecámac estaba cubierto de llanos, de campos, de terrenos de siembra y hasta de invernaderos, además de corrales llenos o repletos de vacas y de cerdos. Por otra parte, la gente siempre andaba a caballo. Es por eso que le reitero que siempre al amanecer los campesinos gritaban que de nuevo el nahual había venido en la noche y se había robado a un bebé, a una vaca y en ocasiones hasta a los perros. Pero bueno, al mes de nacido, a mi madre le decían las abuelitas que si no quería que viniera el nahual, que me debía de poner los pantalones de mi padre al revés, allí colgado en las ventanas, junto con unas tijeras y un machete. Esto porque estaba comprobado que cada noche bajaban los nahuales de Zumpango y que se robaban a los bebés recién nacidos. Y creo que yo no fui la excepción. Les cuento que en varias ocasiones a mí me sacaron de mi cuna y en otras más me llegaron a arrastrar al patio. Una vez mi abuelita vio cómo un feo y aterrador perro me agarró de mi ropa, esto con su mandíbula, y me sacó por la ventana, y de un salto salió conmigo. Gracias a Dios que no me lograron robar, porque la abuelita colocaba infinidad de objetos para bloquearlos, como agua con sal en el piso, así como ajo en las puertas y ventanas, además de cruces con cal blanca. Días después, una pesadez durmió a toda mi familia, y de pronto que se manifiesta el nahual, y de una forma veloz me arrastró por el monte, sin duda para devorarme. Al momento que trató de morder mi cuello, a este se le quemó la boca, porque ya mis padres me bañaban con agua en sal, el mineral más odiado por estas bestias. Para su mala suerte,
Les ganó el amanecer y se quedó revolcado de dolor y de coraje al no poderme devorar. Pero bueno, curiosamente una señora muy conocida del pueblito de San Juan Citlaltepet en Zumpango también amaneció, pero con la mitad de su cara quemada y cicatrizada. Esto era imposible, porque esta mujer siempre se la pasaba durmiendo en todo el día, allí en su casa, y por ende sospecharon que también esa señora era una bruja nahual. Gracias a Dios mis padres juntaron dinero y por fin lograron bautizarme. Con eso cambiaron las cosas, pero pues no dejaron de visitar mi pueblo de Tecámat, esas malditas bestias nahuales. Por otra parte, señor Chimo San Juan, recuerdo que cuando ya estaba grande, para eso tendría como 15 años de edad, me pasó otra cosa extraña, por cierto igual, allá en mi pueblito de los Reyes Acosac. Era la madrugada del año de 1984. Para ese entonces el silencio reinaba por los cerros y valles. Por lógica, era fácil escuchar los ruidos de los pocos carros de la carretera que pasaban allí cerca. Y entonces, en eso que empiezan a ladrar los perros, de allí de los vecinos, pero de una forma lastimera. Fue entonces cuando se escuchó como un cerdo lloraba cruelmente. De hecho, parecía como si lo estuvieran sacrificando. Esa vez estaba solo en mi cuarto, y al asomarme clarito miré a un hombre correr, pero en cuatro patas, y atrás de él una manada de perros que iban siguiéndolo. Madre mía, casi me hago del baño, y más porque iba a una velocidad impresionante, nada acorde para un ser humano, y en esa posición era imposible correr. Desde ese día me quedó claro que Tecámat era visitado por los nahuales, y estos cada vez eran más comunes. Pasó el tiempo, y esto se calmó un poco, pero una vez estábamos a eso de las 7 de la noche, mi madre, mi hermana menor y yo, cerca del mercado municipal. Recuerdo que mi hermanita lloraba, porque quería que yo jugara con ella, pero como yo tenía 17 años de edad, pues me daba pena. Pero al final de cuentas, me puse a jugar con ella, y la niña de 3 años, que se va a esconder atrás de un árbol, cuando de repente vimos en el piso la sombra de algo muy grande, parecido a una lechuza, de tal vez unos 2 metros, que bajaba velozmente para llevarse a mi hermana en sus garras. No sabía qué hacer, y lo único que se me ocurrió fue levantar una piedra y aventarla. Por suerte le pegué en su pecho a esa fea criatura, y solo así logramos que se alejara. Les cuento que parecía un búho, pero con el cuerpo de una mujer enana. Eso sí, tenía unas impresionantes garras, y gracias a Dios, le dolió tanto el golpe que le dimos, que salió volando de nuevo, y se paró en lo alto del árbol. Señor Chomo San Juan, no lo voy a negar. Esa vez nos asustamos mucho, mi hermana y yo, tanto que ni siquiera volteamos, solo nos quedamos en shock por unos segundos, y después salimos corriendo a donde estaba mi madre comprando fruta. En un principio creí que se trataba de un ave, pero mucha gente del lugar vio lo mismo que nosotros, y se rumoró que ahora se trataba de una bruja, y por cierto, una muy fea y aberrante. En mi ranchito de Tecámat, en el Estado de México, una persona que trabajaba cuidando unas vacas nos contó que una vez se fue al tianguis de Zumpango en el Estado de México para vender unos costales de maíz a las personas que en aquel entonces eran las más adineradas del pueblo. Después de cerrar el trato, ahí lo mandaron a entregar a un rancho en las orillas de Zumpango la carga de los costales de maíz, mientras que su papá recibía el dinero del pago. Bueno, pues resulta que en una de esas se asomó por un pasillo muy extraño, a donde dice que vio en las paredes marcas y uñas y rastros de sangre. Al ingresar de más sin querer vio una puerta detrás de donde estaba acomodando el maíz, y en ese momento escuchó unas cadenas. Por curiosidad, una vez más, se asomó por una reja
que era de la época colonial, y con horror vio a una persona muy grande y fea, además muy maloliente, la cual estaba encadenada. Él jura que la persona sería de aproximadamente 1 metro con 90 centímetros de estatura, pero que no era un ser humano. Por el contrario, era una bestia llena de pelos, lo más parecido a un perro, pero en posición humana y con las manos levantadas. Esa bestia se dio cuenta de que lo habían visto y comenzó a aullar muy feo. Fue en ese momento que el campesino salió a prisa para no ser descubierto, ya que los aullidos de esa bestia alertaron a sus amos. Al final de cuentas, enérgicamente le preguntaron si había visto algo, pero este lo negó todo. Solo dijo que al parecer un perro había comenzado a ladrar y fue todo. Amigo Chomo San Juan, este muchacho salió de allí apresurado con su padre y en el camino le contó todo lo que vio. El señor temblando le dijo que de seguro estos hacendados habían capturado un nahual, a una impresionante bestia híbrida. Tiempo después regresaron a vender otra vez maíz y escucharon que supuestamente el encadenado de la hacienda de Zumpango era el antiguo dueño de la hacienda y que supuestamente se quedó convertido en un nahual cuando una vez se le apareció el diablo y le dio mucho oro. Se cuentan muchas historias de esa familia, sobre todo de Zumpango, y otras más de mi pueblo de Tecámat, donde supuestamente los nahuales existen y tienen una maldición. Casi para terminar le cuento que años después me casé y por fin nació mi primera hija. Les cuento que mi padre antes de morir me dejó unos terrenos en un lugar llamado San Lucas Xolos. Esto entre Tecámat y Zumpango, de hecho pegado al cerro. Para hacer mi casa me costó mucho dinero y trabajo, porque eran puros terrenos baldíos. San Lucas Xolos es como un pueblo mágico, si se le puede llamar así. En fin, cuando nació mi hija, justo a las primeras 2 semanas que regresan los nahuales. Ya me había olvidado por ellos de completo, pero en la noche yo me sentía raro. Era como si cada vez se me acercaran más y más y yo me quisiera desmayar. Al principio creí que era por el cansancio, pero tantos días seguidos ya se me hizo raro. Y un día empecé a decirles de groserías allí en la oscuridad, porque no me dejaban dormir, y así porque supuestamente los abuelos me decían que los nahuales odian las groserías. Una de esas noches me dolía fatal mi estómago, y de inmediato salí al baño. Para eso se quedó mi esposa cuidando a mi hija, y cuando regresé, mi esposa estaba furiosa conmigo. Ella me reclamó diciendo que por qué diablos la intenté asustar. Yo le dije que no era, que al contrario, que yo no estaba para bromas, pero pues ella no me creía. Fue allí cuando me contó que alguien le rasguñó la ventana de cristal con sus uñas y que solamente alcanzó a mirar a una silueta de mi estatura, la cual se escondió tras del baño. Esa vez a mi mente vinieron muchos recuerdos, sobre todo de los nahuales y brujas de Zumpango, y por ese motivo, de inmediato regué sal en círculos, clavé un machete en el patio, y por último pinté unas cruces blancas con cal en las puertas, otras más en las ventanas, y solo así dejaron de molestar a mi bebé. Señor Chomo San Juan, ya por último, después de eso comprendí por qué algunas casas del pueblo tienen pintadas unas cruces blancas, y esto es porque a los nahuales y brujas les da miedo la cal y los machetes benditos. Por eso, gracias a Dios y al día de hoy, todo está normal, y en este año 2024 ya no hemos escuchado nada. Gracias. Relato escrito, adaptado y compartido por el señor Carlos Ortiz, de Eventos Reales. Gracias. Amigos, sean bienvenidos a Relatos de Horror por Chemo San Juan en vivo. Como ya sabrán muchos de ustedes, yo vivo en un pueblito en el Estado de México, pegado al estado de Querétaro, límites con el estado de Hidalgo, que se llama Zumpango, Estado de México.
Esto que les acabo de contar me fue enviado el día de antier. Estamos hablando de la primer quincena del mes de enero del 2024. A pesar de que es un relato que ya tiene bastantes años, apenas fue compartido. Muchas veces las personas como usted, como yo y como otras más, no se atreven a compartir sus eventos reales, porque temen que se burlen o que no les crean. Pero al final de cuentas, si pueden, mándenme sus eventos que yo los contaré por ustedes. Eso es todo por hoy, amigos. Les pido de favor que se cuiden mucho, que Dios me los bendiga y hasta mañana con un próximo capítulo más de Relatos en Vivo. Gracias y excelente noche.